el problema no es el problema es la solución. Ese es el título de esta charla. Pero para empezar a diferenciar por qué el problema no es el problema, sino el problema realmente es la solución, necesitamos empezar a desmenuzar qué es un problema. ¿Listo? Pero para eso quiero que empecemos a cambiar la percepción que tenemos de la palabra problema. Cuando nosotros hablamos de un problema, en nuestro inconsciente ya lo estamos asociando con algo negativo. Ya estamos pensando que eso es lo peor, que tenemos un problema en la vida y que no lo vamos a poder solucionar. Entonces empecemos a cambiar la palabra. Cambiando la palabra, cambiamos la percepción. La percepción que nosotros le damos en nuestro razonamiento y la percepción que le damos en nuestro inconsciente. Porque nuestro inconsciente asocia la palabra problema con algo negativo. Entonces empecemos a llamarla una situación por resolver. Y se dan cuenta cómo cambia la percepción de uno hablar de un problema y hablar de una situación por resolver. O sea, es mucho mejor para nuestro inconsciente, para nuestro razonamiento, para poder llegar a la disolución de esa situación, hablando no como un problema, sino como una situación por resolver. Y es lo mismo que hemos venido hablando en todos los lives. Son dos polaridades y las dos pertenecen a una misma cosa. En un polo está el problema y en el otro polo está la disolución o la solución de ese problema. Depende en dónde centremos nuestra vista, si acá o acá. Y si lo centramos en la disolución, el problema simplemente se va a desvanecer. Entonces empecemos a percibir como una situación por resolver. Es decir, que nosotros no tenemos problemas en la vida, tenemos situaciones por resolver. Y no existe nadie en el mundo que no tenga situaciones por resolver. Todos los seres humanos sobre la Tierra tienen situaciones por resolver. ¿Por qué? Porque esas situaciones llegan a nosotros es para hacernos más fuertes y para enseñarnos algo que no hemos podido aprender. ¿Listo? Entonces cambiemos la percepción del problema. Cambiemos la percepción también de que yo tengo un video en YouTube que se llama Filosofía de Vida, por si alguien lo quiere ver, se llama Filosofía de Vida y doy 5 pautas de mi filosofía de vida. Y una de ellas dice que todo pasa para bien. Todo en la vida nos pasa para bien. Siempre que llega una situación de esas por resolver a nuestra vida, así le demos una percepción negativa, es una situación que está llegando para bien a nosotros, que viene a traernos crecimiento, aprendizaje, fortaleza, y no la miremos como algo negativo. Entonces, ¿ven cómo vamos cambiando? O sea, primero cambiamos la palabra problema por situación. Ahora, esa situación, independientemente de cómo la señalemos, de cómo la juzguemos, si es mala o buena, me trae bien. Siempre viene a mi vida por un bien. Bueno, vamos a ver si alguien más se conectó por acá. Meyin, hola, un gran abrazo desde Guadalajara, México. Bendiciones a todos. Fanny Esther, Arboletes, Antioquia, Colombia. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Angélica llama, Haynes. Te amo, hermosa. Betty García de Lema. Yo ya estoy aplicando el no llamarle mala ni buena a la sombra que descubrí. Solo es y ya. Me ayudó mucho la charla, me siento tranquila. Exacto. Betty se refiere a la charla que tuvimos hace 15 días sobre las sombras de nuestro ego. Que yo les decía, no tenemos por qué juzgar nuestra sombra. Todos tenemos sombras. Tenemos que identificarlas, armonizar esas energías e incluirlas a las dos. No polarizarnos en qué estás buena y en qué estás mala. No. Sí, no juzgarlas, porque estamos juzgando realmente algo que nosotros tenemos de nuestra naturaleza. A ver quién está por aquí en Instagram. Hola, buenas noches, uniéndome a este gran tema, Yandra Sierra, y soy Natalia Rubio. Qué rico tenerte aquí, Natalia. Angélica Llamas, Gladys Cafiti, no lo veo. Gladys, ¿no me ves? ¿Y si me escuchas? Si quieres, salte de la transmisión y vuelves a ingresar a ver si de pronto ya ves. Porque la mayoría están viendo y escuchando muy bien, entonces de pronto es problema de tu conexión de internet allá.
María Muñoz, hola María. Bueno, aquí hay otra. Otro saludo. Angie Osorio, hola Angie. Bienvenida a esta comunidad. Creo que es la primera vez que te unes. Bienvenida. Bueno, de pronto para los que llegaron un poco después, unos minutos de que inició la charla, voy a retomar un poco el tema. Hoy estamos hablando del problema, de que el problema no es el problema es la solución. Entonces vamos a empezar por dos cosas, por cambiar la percepción de lo que es un problema. En nuestro inconsciente, la palabra problema la asocia como algo negativo. Entonces, cuando nosotros decimos que llegó un problema a nuestra vida, ya estamos diciendo que llegó algo negativo a nuestra vida. Entonces, empecemos a cambiar la palabra problema por situación por resolver. ¿Listo? Es mucho más neutral, es mucho más armónico y nuestro inconsciente no la va a asociar como algo negativo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que va a poder encontrar la solución para resolver esa situación. ¿Listo? Eso es una cosa. Lo otro que les había dicho es que el problema y la resolución son dos polaridades de la misma cosa. Son exactamente dos polos opuestos de la misma cosa. Entonces simplemente debemos evitar irnos a la polaridad negativa y irnos a la polaridad positiva. La polaridad positiva es la que nos va a solucionar la situación, la que nos va a resolver la situación. Entonces, ¿para qué nos polarizamos en el problema? Entendamos que es una situación por resolver a nuestra vida y que todas las situaciones que nos llegan son por un bien. Llegan, todo lo que nos pasa en nuestra vida son por un bien. Es por un bien que ha llegado a nuestra vida. Bueno, el problema es la reacción de una acción. Nos recuerda una de las leyes de Kybalión, que toda acción tiene su reacción. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y eso es lo que es una situación por resolver. Simplemente llegó a nuestra vida porque nosotros mismos accionamos en algún momento o otra persona accionó y esa reacción nos cayó a nosotros. Y dependiendo de cómo nosotros busquemos la solución a ese problema, va a tener una reacción. Que la juzguemos como negativa o positiva, bueno, eso ya cada quien, pero la disolución a esa situación por resolver va a tener otra reacción. Entonces entendamos eso, que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todas las acciones que nosotros emprendamos en la vida van a determinar una reacción. Y si esa reacción nosotros la juzgamos como un problema, ya estamos entrando en una espiral descendente negativo de emociones que no nos potencia. Siempre van a haber situaciones por resolver. Siempre, siempre, todos los seres humanos tenemos situaciones por resolver. El hecho de que yo les esté aquí hablando a ustedes de el problema, de la solución, de cómo resolver los problemas, no quiere decir que esos no lleguen a mi vida. Claro que yo tengo situaciones por resolver. Es más, este tema decidí hacerlo porque esta semana tuve una situación que ahorita les cuento por resolver, que la resolví rápida en un segundo, pero fue una situación bastante fuerte. Ahorita les voy a contar. Bueno, existen tres tipos de personas y depende de dónde te ubiques tú en esos tres grupos de personas, podrás encontrarle la solución y la parte positiva al problema o a esa situación por resolver. Existen las personas que crean los problemas. Existen las personas que crean los problemas y existen las personas que crean las situaciones de crecimiento. Y las dos son exactamente la misma cosa. Simplemente le estoy dando una percepción diferente a cada una. Hay personas que lo ven como un problema y hay personas que lo ven como una situación por resolver. Esa acción pasa a un grupo de personas que no saben qué hacer con el problema, que no saben cómo resolver esa situación. Ese grupo de personas no han iniciado su despertar de conciencia. Pero cuando llega el grupo de personas en el cual tú ya iniciaste tu despertar de conciencia, tú te das cuenta y eres consciente que esa situación llegó a tu vida, fue para hacerte crecer y para hacerte más fuerte. ¿Listo? Entonces, si nos ubicamos, porque es por decisión, no es nada más, no tenemos que haber estudiado magister ni ser profesionales en una u otra cosa, no.
Si nosotros decidimos ubicarnos en ese grupo de personas que resuelven situaciones y que aceptan, comprenden y entienden que esas situaciones llegan a nuestra vida es para hacernos crecer y para hacernos más fuertes y para hacernos ganar experiencia y para traernos un aprendizaje que aún no tenemos en nuestra vida, vamos a poder resolver esa situación. Y ahorita les voy a dar 5 pasos a seguir para resolver cualquier situación que se les presente en la vida. ¿Listo? Acuérdense, hay 3 grupos de personas. Tenemos que ubicarnos solamente si queremos. Aquí nadie tiene que hacer nada de lo que yo le diga. Solamente si quiere resolver sus situaciones que le llegan a su vida con sabiduría y a manera de aprendizaje, ubiquémonos en el grupo de personas que entienden y comprenden que todas las situaciones de su vida llegan para bien y llegan para empujarlos a un crecimiento. ¿Listo? A ver aquí en Instagram quién está. Ivona la Triste. Ay, qué lindo tenerte acá en esta comunidad, Ivona. Gracias por estar acá. A ver quién más está por aquí. Sandra, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Mina, voy llegando. Bueno, ya te pondrás al día. Sandra, todo tiene su lado positivo, solo quitemos el foco en lo que no queremos, es una elección. Exactamente, lo que les decía. Son 2 polos opuestos de la misma cosa, 2 polos opuestos. Aquí está el problema y aquí está la disolución de la situación. Si nos enfocamos en el problema, no vamos a encontrar la disolución de la situación, siendo que son la misma cosa. Entonces, enfoquémonos en este lado, donde está la disolución de la situación. Eso es lo que dice Sandra. Y es por elección. O sea, yo elijo estar en este o en este lado. Susana Guevara, el problema o situación por resolver siempre nos traerá enseñanza y crecimiento. Exactamente, eso es lo que quiero que les quede hoy. Por lo menos, si les queda eso que nos acaba de decir Susana, este Facebook Live habrá tenido sentido y el tiempo que ustedes invirtieron en ustedes mismos, en estar aquí conmigo resolviendo esta situación, habrá tenido sentido. O sea, entendamos que toda situación que nos llega a nuestra vida nos traerá enseñanza y crecimiento, porque lo que hace es potenciarnos a un nivel más elevado de conciencia. Bueno, aquí no hay nadie más y Ivona la Triste, listo. Yo también tengo situaciones por resolver. Imagínense que esta semana yo me mudé de casa, me mudé a otro apartamento, aquí estoy en un apartamento nuevo. Y es un apartamento en arriendo, ¿no? Y la cocina, yo estaba cocinando un café y la cocina se me incendió. ¿Pueden creer eso? En el apartamento nuevo al que me había mudado, la cocina se me incendió literalmente en llamas, porque estaba cocinando algo, tenía un problema el gas, el sistema de gas y se incendió la cocina. Si yo me pongo a pensar que por qué a mí, que qué habré hecho yo, que qué hice en mi vida pasada para recibir este karma y incendiárseme la cocina, si yo me pongo a pensar y a polarizarme y a elegir pensar desde esa polaridad del problema, con tan solo pensar en ese momento de hacer conciencia que eso no era un problema para mí, ya por discernimiento me llegó la solución a mi mente. Pues, ¿qué hice yo? Calmarme, analizar, salir al corredor del edificio, traer un extinguidor y apagar el incendio. Y ya, pasó el problema. ¿Qué trajo eso a mi vida? Que más adelante esa situación no fuera realmente una situación grave en este edificio, en un incendio. Y en la cocina terminaron arreglando de lo que había que arreglarle, que efectivamente estaba dañado. O sea, realmente eso llegó a mi vida fue para enseñarme eso. Y yo no lo vi como un problema, ni que porque a mí, ni que el karma que yo traigo, no, nada, nada, nada de eso. Simplemente me detuve, esos son unos de los pasos y se los voy a hablar más adelante, de los pasos para resolver cualquier problema. Pero yo me detuve y por discernimiento entendí cómo debía resolver esa situación y la resolví en 3 segundos, que fue apagar el incendio. Pero si yo me pongo a pensar y a elegir
que es un problema y ese problema, esa palabra problema, la asocio inconsciente ni inconsciente como algo negativo, no encuentro la solución porque me bloqueo inmediatamente. Entonces esa es la gran ventaja de cambiar la percepción del problema. Entender que no es un problema, es una situación por resolver. Y yo elijo si quedarme ahí estancado en el problema o más bien buscar la disolución del problema. Bueno, aquí en Instagram tenemos a Catherine Estrada y a Kime Bete. Kime, gracias por estar aquí. Me gusta que estés en estos espacios. Elizabeth Mendoza, te saludo en Facebook. Hola, Cristian Osorio desde Medellín. Gracias por estar aquí. Juan Antonio Reyes, lo positivo que llega a mi vida es para agradecer a la divinidad y lo que considero denso de esa experiencia que mi alma necesita aprender para ser mucho mejor en mi vida cotidiana conmigo y con los demás para ser humilde, servicial y amorosa. Excelente, Juana, así es. Yo he aprendido algo durante todo mi despertar de conciencia que he tenido de unos años para acá. A medida que tú amplías tu nivel de conciencia, la vida te trae situaciones para ver qué tan coherente eres tú con lo que estás pensando, sintiendo y hablando. ¿Listo? A medida que ampliamos nuestro nivel de conciencia, la vida nos trae más situaciones a nosotros para ver qué tan coherentes somos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hablamos. Y eso pasa en todo despertar de conciencia. Lo interesante de todo esto es que a medida que esas situaciones van llegando a tu vida, tú te vas llenando de herramientas para resolver esas situaciones. Y te vas haciendo más fuerte y vas creciendo y vas aprendiendo. Ese es el juego de la vida. Iniciar tu despertar de conciencia. La vida te muestra a ver qué tan coherente eres y te da más herramientas para esa coherencia, pero tú tienes que aplicarla resolviendo esa cantidad de situaciones que se te presentan. Entonces, volvamos al ejemplo de la cocina incendiada. Si el día de mañana estamos hablando mañana, pasado mañana, a mí vuelve y se me incendia la cocina, yo ya sé cómo resolver ese problema, esa situación. Eso ya no es problema en mi vida porque ya sé dónde está el extinguidor, ya sé que está aquí a 2 pasos, salgo y apago. Y eso es una situación, digamos que muy superficial, pues un poco fuerte, pero muy superficial. Hay unas situaciones un poco más densas en la vida, pero cuando nosotros logramos superarlas, ya después la solución va a ser mucho más fácil. Y se van a acordar con este ejemplo que les va a quedar ahí en la mente. Un problema matemático, cuando nos enseñan en la universidad, en física, en el cálculo o en el mismo colegio, un problema matemático de álgebra, a ti te lo presenta el profesor y te pone el problema ahí, resuélvalo. Y tú dices, wow, qué problema, está difícil resolver ese problema. Pero cuando tú encuentras la solución, eso ya no es un problema, porque el profesor vuelve y te lo presenta y tú lo desarrollas muy fácil. Entonces ya no es problema. ¿Por qué? Porque aprendimos a solucionarlo. Y así pasa con todas las situaciones de la vida. Hagan de cuenta que es como cuando esa situación es como si se te viniera encima un juego de Lego, de esas fichitas para armar, un juego de Lego que se te viniera encima. Y tú simplemente tienes que tomarlo, ponerlo sobre la mesa, actuar con discernimiento y empezar a armar la solución, porque la solución siempre está ahí. Lo que pasa es que no la vemos por fijarnos y creer que es un problema grande. No, la solución siempre está ahí. O sea, toda situación tiene una disolución, toda situación tiene una disolución. Entonces es como si nos llegara un juego de Lego y se nos cayera encima, pero nosotros lo tomamos, lo ponemos sobre la mesa y empezamos a armar la solución. No es más, eso es todo. Vamos a ver qué mensajes hay por aquí. Mina, siempre se aprende, pero cuando no sabes esto, te enganchas rápido y empiezas a cuestionar, te complicas hasta que despiertas. Sí, de alguna manera no sabemos o no aprendemos a resolver los problemas, las situaciones, por falta de información. Entonces, entre más obtenemos nosotros información, más herramientas, más fichas de ese Lego tenemos para armar y resolver esa situación. Lo que dice Mina es muy apropiado.
puede llegar a ser verdad. Pero ahorita dentro de los pasos que les voy a dar, hay un paso que se salta ese, o sea, podemos no tener nada de información en nuestra mente, pero hay un paso que nos da la solución, y ahorita se los voy a dar. El problema sí tiene solución, ya no hay problema, exactamente. Listo. Voy a darles los pasos para resolver un problema. Primero que todo, identificar si fue por tu causa o por causa de otra persona. ¿Esto para qué se hace? Si hagamos de cuenta que fue por tu causa, hagamos de cuenta que el incendio que me ocurrió a mí en la cocina fue provocado por mí por un descuido. Entonces yo identifico y digo, wow, fue por mí. ¿Para qué identifico esto? Para perdonarme inmediatamente y para no darme látigo y autoflagelarme y decir, por mi culpa yo sabía que no debía hacer eso. No, 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 no. Es para perdonarme inmediatamente. Y si actué de esa manera fue porque no tenía más información en ese momento y era lo mejor que podía hacer en su momento. Entonces lo primero que debo hacer es perdonarme. Y si fue por causa de otra persona, como yo que llegué a este nuevo apartamento y eso ya estaba dañado, si por mi mente llegara a pasar que fue por causa de la persona que vivió aquí antes, perdonarla. Si por mi mente llegara a pasar eso, perdonarla. No voy a echarle la culpa a nadie y mucho menos a mí. ¿Por qué es bueno y tan importante este paso? Porque este paso me conecta directamente con mi ser, me conecta con mi alma, con ese ser interior que me habla desde la intuición. Por eso es supremamente importante ese paso y lo debo hacer en fracciones de segundos, porque imagínense en un incendio, lo debo hacer en fracciones de segundo. Perdonarme, no echarle la culpa a nadie. Cuando no le echo la culpa a nadie ni a mí, me conecto con mi ser, me conecto con mi alma. Cuando estoy conectado con mi alma, con mi ser, puedo escuchar esa voz interior y ese oído interno que yo tengo allá, que es el que me dice cómo solucionar esa situación. Y esa voz no necesita información. Esa voz abre las llaves de todas las puertas, tiene todas las soluciones. Vale la pena hacer un Facebook Live más adelante, lo voy a hacer, les prometo, de solo intuición. ¿Sí? Esa voz y ese oído que tenemos allá interno no necesita información, no necesita saber que afuera hay un extinguidor. De hecho, yo no lo sabía. Yo salí, fui a buscarlo y me lo encontré ahí de frente a 2 metros de la puerta. Esa fue mi intuición, porque estaba conectado con mi ser y con mi alma. Entonces salí y encontré la solución y en un segundo resolví el problema. No les digo todo esto desde el ego como, ay, David resolvió el problema rápido, no. Fue el ejemplo que puse para ilustrarlos a ustedes, pero así puede pasar con cualquier situación en la vida. Uno no tiene la información de cómo resolverla, pero si estás conectado con tu ser, si no le estás echando la culpa a nadie, ni mucho menos a ti, encuentras la solución del problema o de esa situación inmediatamente. Inmediatamente se soluciona todo. A ver si hay alguna pregunta por acá. El problema sí tiene solución y no hay problema. Bueno, aquí no hay preguntas. Aquí Yandra dice, muchas veces tenemos la solución, pero el no saber manejar la situación nos complicamos más. Más o menos el comentario que nos pusieron acá, que Mina nos puso acá en Facebook, que por no tener la información, entonces no sabemos resolver el problema. Pero por lo menos con esta información que les estoy dando, pueden resolver, les aseguro que pueden resolver cualquier situación en la vida. Entonces, identificas que si fue causa tuya, fue causa de alguien. ¿Para qué? Para no echarle la culpa a nadie y para no echarte látigo tú y conectarte de una vez con tu ser, perdonarte. Eso hace que tú vuelvas a tu centro, a tu esencia, de que conectes contigo mismo. Percibes ese oído y esa voz interna que todos tenemos, que se llama intuición. La intuición nunca te va a sacar de tu centro, nunca va a pensar en beneficiar tu ego. ¿Listo? Esa es porque a veces la intentamos, mmm, se nos mezcla como con la voz de la mente, pero la mente sí siempre tira hacia el lado de tu ego, en cambio la intuición no, ¿listo? Cuando hablemos de intuición voy a extenderme un poco en eso. Evalúa el gasto energético
Evalúa el gasto energético que conlleva la resolución de esa situación. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo evalué el gasto energético de ir por el extinguidor y venir y apagar el incendio. O sea, yo ameritaba gastar esa energía porque estaba en juego mi vida. Pero si tú estás, por ejemplo, en un problema con una persona que están discutiendo ahí y que la persona tiene la mente tan densa que cualquier cosa que tú le digas no lo va a entender, pues no gastes energía tratando de solucionarlo diciéndole. Evalúa el gasto energético, eso es evaluar el gasto energético. Si no vale la pena gastar energía en ese momento, pues no la gastes, la puedes usar en otra cosa que te potencie, en vez de estar discutiendo con una persona que sabes que por el estado mental en el que se encuentra no va a entender nada de lo que tú le digas. Entonces evalúa el gasto energético. Ahora, desapégate del problema. Ya que hablamos hace, no sé, dos tres, o tres Facebook Live sobre el desapego, para quienes son nuevos en la comunidad, hay un Facebook Live grabado aquí sobre el desapego, excelente. Creo que ese fue el de hace 15 días. Es muy, muy, muy buen contenido de valor porque se hicieron preguntas muy, muy buenas. Les recomiendo que lo vean. Desapégate del problema. Desapégate del problema de inmediato. O sea, yo tan pronto, vuelvo al ejemplo porque es el ejemplo que estamos haciendo acá. Yo tan pronto apagué el incendio, me desapegué del problema y eso, no sé si ustedes han abierto un extinguidor, eso llena de polvo químico, se arma, mejor dicho, pero si yo me pongo a pensar, ay, ahora quién va a limpiar eso, me tocó a mí porque yo lo hice, no, me desapego del problema, lo suelto, ya no me compete. Lo importante fue que ya resolví el problema, entonces desapégate del problema. Y por último, yo logré resolver encontrar la solución del problema. Y por último, después de que hiciste en ese momento todo lo que podías, desde tu intuición, desde tu ser, evaluaste tu gasto energético, te perdonaste y perdonaste a los otros, no le echaste la culpa a nadie. Declara y manifiesta que el problema ya no existe. Declara y manifiesta aquí y ahora la solución de esa situación. O sea, declaro y manifiesto, lo siento, lo percibo, que la situación ya está resuelta y lo sueltas al universo y la solución va a llegar. Pero solamente si lo haces desde esa emoción, no desde la emoción de la carencia que necesito resolver el problema. Eso es de la carencia, es desde la escasez. No necesita resolver el problema porque el problema ya está resuelto. Declara y manifiesta que el problema ya está resuelto. Ahí están los pasos para resolver cualquier problema en la vida. Vamos a ver si hay un comentario por acá. Susana, es muy importante no culpar a otros por nuestra situación. Sí, y también es muy importante no culparnos a nosotros, porque tendemos a polarizarnos o tendemos a echarle la culpa a todo el mundo por las situaciones de nuestra vida y no asumimos la responsabilidad, o tendemos a echarnos la culpa a nosotros de las situaciones de nuestra vida por no asumir responsabilidad tampoco. Es asumir la responsabilidad, no echarnos la culpa, ni darnos látigos, ni autoflagelarnos, ni mi karma, ni nada de esas cosas. Ni por qué a mí, ni qué he hecho yo para merecerme, ni por qué nací en esta familia. No, nada de eso, nada de eso. O sea, como dice Susana, es muy importante no culpar a los otros, pero tiene la misma importancia no culparnos a nosotros. ¿Listo? Por las situaciones que llegan a nuestra vida. Sí es importante también hacernos responsables de las situaciones que provocamos. Acuérdense que empecé con la ley del Kybalión de toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Entonces, si a nosotros a veces efectuamos un movimiento energético y eso causa una situación en nuestra vida, pues tenemos que hacernos responsables, pero no culparnos a nosotros por haberla causado. La culpa hunde, la responsabilidad nos lleva a corregir. Claro, porque es que a pesar de que ya tenemos la claridad de que nosotros podemos provocar ese tipo de situaciones por la ley de causa y efecto, podemos elegir sufrir con esas situaciones.
O sea, está en nosotros elegir ese sufrimiento. Nosotros veremos si elegimos sufrir con esas situaciones o con ese problema que llegó a nuestra vida. Es una elección, no es más. O sea, estamos, como dice un gran amigo mío cuántico, estamos a un pensamiento de tomar esa decisión. Es solamente un pensamiento de tomar la decisión de no elegir sufrir. No hay más comentarios por aquí. Aquí dice Felipe Gutiérrez. Hola, Felipito. Bueno, entonces les voy a repetir otra vez cómo se resuelve el problema. Identifica si fue causa tuya o no fue causa tuya. Si no fue causa tuya y fue causa de otro, perdónalo inmediatamente. Si fue causa tuya, perdónate y hazte responsable si fue causa tuya. Si fue causa de otro, porque es que hay otra situación, que a veces nos cargamos problemas que no nos pertenecen a nuestra vida. Nos estamos cargando problemas, por ejemplo, de nuestros familiares. Ayer o antier me escribía una persona ahí en WhatsApp o en Facebook, no recuerdo, que todos sus familiares eran alcohólicos, que ella qué podía hacer con ese problema. Ella no tiene, evidentemente no tiene ningún problema. O sea, eso es problema de ellos verán cómo lo resuelven. Ella se está cachando la carga encima y se está culpando por haber nacido en esa familia. Porque me decía, ¿por qué yo nací en esta familia? Que todos son así. No, pues tú elegiste ese camino que te está enseñando algo, pero no te cargues esos problemas encima. A veces nos cargamos problemas de nuestros familiares que no nos competen. No nos compete porque eso es un aprendizaje de ellos. Lo máximo que puedes hacer en esa situación, si me estás viendo acá, es visualizarlos e imaginarlos como tú los quisieras ver. Y en el momento en que ellos te quieran pedir ayuda, tú estar ahí para darles la mano. No es más. Pero no necesitas todos los días estar pensando cómo resuelvo este problema en mi vida, porque este no es un problema en tu vida, no es un problema en tu vida. Perdonarte te vuelve al centro, te conecta con tu ser, con tu alma, que te deja escuchar tu oído interno, tu voz interna que se llama intuición. Esa intuición te da la solución del problema. Luego de que haces todo lo indicado para resolverlo, todo lo que esté a tu alcance, te desapegas del problema. Luego que te desapegas del problema, si no se ha resuelto la situación, entonces lo que haces es declarar aquí y ahora la solución de esa situación ya, y lo sueltas al universo, desde la emoción de la abundancia, no desde la emoción de la escasez, que necesito, que... No, 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 porque tú sientes que ya no existe ningún problema y sientes que ya se solucionó todo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya prácticamente era un tema súper corto, pero quería tocarlo porque a veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que se llegan a nuestra vida. Aquí en Instagram no hay comentarios, en Facebook ya tampoco hay. ¿Qué tal les pareció el tema de hoy? ¿Les gustó? ¿Les queda una pregunta y la resolvemos inmediatamente? O si no, podemos dejar así por hoy. ¿Qué tal les pareció el tema de hoy? Escríbanme en los comentarios si les gustó o si les quedó alguna duda sobre el tema de hoy, que es el problema no es el problema es la solución. Es la solución porque allí encontramos herramientas de crecimiento que no encontramos en ninguna otra parte. Por medio de resolver situaciones que se llegan a nuestra vida, es que nosotros crecemos y aprendemos lo que no sabíamos. O sea, nosotros venimos aquí a aprender ciertas cosas, cada uno de nosotros, cada uno en su camino. Y hay ciertas cosas que no sabemos y la manera de aprenderlas es mediante la solución de esas situaciones que se presentan en nuestra vida. La culpa hunde, Cristian Moncada, excelente, excelente, totalmente claro, excelente, mil gracias, excelente tema, excelente como siempre. María Muñoz, excelente David, me ha gustado el tema para aplicarlo cuando pasen las situaciones por resolver. Juan Esther, gracias, gracias. Bueno, ha sido un placer tenerlos allá acá. Hoy fue un poco más cortico. Bueno, ya llevamos 40 minutos. Nos vemos en 8 días con otro tema
súper interesante. Si tienen alguno del cual pueda yo hablar, que ustedes crean que les pueda ayudar, me dicen y lo tratamos con mucho gusto. Por ahora, que la intuición y la sabiduría los acompañen siempre. Bye bye. Ya que estás acá, te recomiendo este video. Si quieres conocerme un poco más, dame un clic aquí, suscríbete a mi canal justo aquí y no olvides tocar la campanita para activar todas las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún contenido. Te veo en el próximo video.